oportunidad que Él nos da de estar aquí en su casa. Estamos a punto de estrenar una nueva unidad. Yo creo que vamos a estar aquí enfrente un par de clases solamente, no sé cuánto. Como todos ustedes saben, en esta temporada vamos a estar un poquito ocupados y vamos a, como se ha desarrollado la manera del schedule que nuestro pastor ha pedido, esto es trimestral, ¿verdad? Y en este trimestre deberíamos de tomarlo de lleno, pero debido a los compromisos y ocupaciones que tenemos, vamos a estar algunas clases selectivas solamente. Creo que vamos a estar mirando estas primeras dos y consiguientemente estaremos mirando otras de estas clases. Hoy creo hacer la lección un poquito diferente, quizás bien en un formato exactamente de esto, de escuela, porque esta es nuestra escuela dominical. Y hay veces que el hermano Noé tiende a darle más un tono, a darle el sentir, la presentación, quizás más que una sola enseñanza, porque no deja de ser una enseñanza, a un tono de predicación, pero quizás una mañana como hoy, creo que sí, debido a que hay mucho material que vamos a estar mirando que es, para hablar ya de materia, ¿ok? Todo el trimestre que vamos a ver hoy es un trimestre enfoque histórico, ¿ok? Si a usted le gusta la historia y si no le gusta, pues más vale que le haya gusto, porque en estas lecciones a estudiar vamos a estar haciendo el estudio de, primero vamos a estudiar algunos de los personajes que encontramos en Éxodo, de Éxodo a Deuteronomio. El material lo tienen allá atrás, creo que hubo una aclaración allí. El alumno de por sí, la presentación se ve más pequeñita hoy, ¿verdad? Me traje mi ejemplar para que ustedes lo tengan hoy. Sí es cierto, creo que la semana pasada se entregaron, pero los que se entregaron no eran los correctos, Yo voy a ir de lleno porque el tiempo corre. Pero sin ir más adelante, por favor, ayúdeme a poner en las manos del Señor este tiempo de estudio. Oramos. Padre, yo te doy gracias en este tiempo porque tú nos dejas llegar a esta casa, Señor. Y en este tiempo de enseñanza yo te pido, Señor, que tú seas el que me des gracia, unción, favor, capacitación, Dios mío, para entregar, Señor, lo que tú tienes para este tiempo de enseñanza en esta iglesia hoy. Señor, entendiendo que nuestras capacidades son limitadas, Señor, pero que tú eres el que nos das de tu gracia, de tu unción y de tu favor, Señor. Padre, enséñanos en el nombre de Jesús, que podamos juntos aprender de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si usted tiene su guía, los que la tienen, y si no la tienen, le voy a ayudar un poquito, aunque no es completo. Voy a pedirle a mi hermano Danny, les compartí mis notas, algo de las notas que yo tengo allí, para que juntos miremos y sigamos lo que yo le llamo, quiero tomar 5 minutos, no voy a tomar mucho tiempo, aunque ya dije 2 o 3 cositas, al decirle exactamente lo que va a decir, lo va a decir el maestro en esta introducción. No la voy a ver completa, ustedes la tienen completa allí en el libro, pero por si alguien no lo tiene, Danny, yo puse creo que 2 o 3 párrafos, le llama el maestro la introducción al estudiante adulto. En verdad lo que esto es la introducción a la unidad, ¿okay? Así lo tituló el maestro, así lo dejé yo tal cual. Okay, yo solo hice la transposición o copiar las notas y ponerlas para que si no la está mirando allí en su libro, las mire allá. Esas son las mismas notas. Yo solamente le hago un realce de color a lo que yo quiero ver de verdad, al detalle de lo que vamos a ver. Así que vámonos de lleno. Y es el 1, Dani, si me ayuda. Vivimos en una época en que las personas comparten muy libremente sus opiniones y perspectivas acerca de muchos asuntos. Y esto tiene nombre y el maestro en esta introducción de esta unidad nos lo va a decir. Mire lo que dice. A menudo, aquellos que menos saben, esto es lo difícil de este caso, aquellos que menos saben sobre ciertos temas son los que con más autoridad abren sobre los mismos. Esto es un paradigma a más ya no decir y nosotros tenemos que estar bien atentos. ¿Qué es lo que oímos? Porque la mayoría de las veces de quien lo oímos
lo voy a decir sin miedo, no sabe. No sabe. No es un experto del tema. Simplemente es un perico repitiendo lo que oyó de otro sin tan siquiera él mismo y tampoco saber qué es lo que está diciendo. Porque lo que nos está describiendo en este pasaje o en este párrafo el maestro desde lleno es exactamente eso. Lo que sucede en el ambiente tan contemporáneo que nosotros vivimos hoy, ¿verdad? Aquellos que menos saben sobre ciertos temas son los que con más autoridad hablan sobre los mismos, al punto que ni siquiera están dispuestos a ser instruidos, ¿verdad? A ser instruidos o recibir una crítica constructiva sobre lo que han dicho. O sea, que no se prestan ni para oír una contestación a lo que están diciendo. Esto se hace más fácil debido a que, y llega el tema de lo que nos deja de introducción el maestro aquí, las redes sociales se nutren. ¿Sabe que se ha vuelto, hermanos, en nuestro tiempo de verdad? Ojalá que la iglesia sea no. Ojalá que la iglesia todavía se instruya en la iglesia. Ojalá que la iglesia todavía se instruya abriendo el libro de Dios, abriendo la palabra del Señor y no navegando las redes. ¿Se acuerda que les dejé un dicho hace ratito y yo pienso seguirlo haciendo popular? Al menos el hermano Noé. Porque en las redes uno se enreda. ¿Okay? Hablando de las redes sociales, ¿verdad? Los que navegamos mucho, y me voy a incluir quizás, aunque no quiera admitirlo, entramos en ese asunto, se vuelve, y lo han dicho y lo están diciendo ya los expertos, una verdadera adicción. Una verdadera adicción. Pueden pasar horas y horas y horas y horas y que no se dan cuenta del tiempo que está sucediendo por agarrando noticias que verdaderamente no sirven. Esto se hace más fácil, dice aquí, debido a que las redes sociales se están nutriendo de forma inmediata de comentarios referentes a las noticias diarias. Incluso medios de comunicación respetados hacen esto. Mire lo que dice: existe la tendencia de superar a los competidores, y esto sucede en los medios de comunicación, ¿ok? A los competidores comentando sobre una historia o dando una noticia antes de que los demás, aunque no se tengan todos los datos correctos. ¿Sabe que eso es lo que está sucediendo en nuestro tiempo? Estoy en la pura introducción de la unidad de nuestra clase, mis hermanos. Yo ni siquiera he llegado al versículo central del que nos toca nuestra clase hoy. Pero eso es lo que toma esta unidad, eso es lo que trae esta unidad. Aunque es una unidad netamente histórica toda. Mire, es más, esto es clase, abra la página 1. ¿Por qué lo voy a hacer la página 1? Para que mire conmigo que estamos en clase, ¿ok? Sí, quiero que mire el contenido de lo que de lo que se va a estar viendo en esta lección. Y la primera unidad, literalmente, ¿qué título tiene, mis hermanos? Ustedes tienen a ver, estamos en clase. Léamelo, ayúdeme. Ese es el slide número 4 para mí, Danny. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Personajes clave en mis notas, el número 4. Personajes clave. Qué bueno que no dijo que todos los personajes de Éxodo, porque si nos podemos estudiar todos los personajes, olvídese. Dijo personajes claves, ¿verdad? Desde Éxodo hasta Deuteronomio. Y ahí ustedes tienen una nota, no sé si la alcanzan a ver conmigo. Y vamos a empezar. Dice: Moisés se encontró con Dios en una zarza ardiente, y nos va a dar en descripción al personaje principal. Y aunque él no va a ser el que va a tomar ninguna clase como protagonista, sí es de él el que hablamos. Dice: aprendió su nombre divino, realizó sus prodigios y liberó a su pueblo de la esclavitud. Pero hay muchos otros personajes, ¿verdad? El punto es que Moisés es el central, pero hay muchos otros personajes que vale la pena estudiar en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Podemos aprender mucho de ellos, y tanto positivo como negativo. Si nosotros seguimos leyendo la introducción de nuestra lección, lo vamos a seguir mirando. El slide 2, Dani, si me ayudas. Introducción, el segundo párrafo que yo uso de la introducción a la unidad para nosotros dice: esto nos recuerda la importancia. Fíjese, la importancia de qué, mis hermanos. Ustedes tienen el material conmigo. Ay, ay, ay. ¿Alguien se sabe un proverbio bien famoso que dice qué es lo que hay que puede salir de la boca? El poder de la boca y de la lengua está la vida o la muerte. ¿Sí alguien ha leído ese proverbio?
está en la Biblia, está en la Biblia. Y si no, dése la tarea a buscarle la cita, porque yo se la perdí ya. Pero le puedo mencionar que nuestras palabras, por eso como nosotros hablamos, y esto más en lo cortito, dejando lo social a un lado, las palabras que nosotros hablamos, mira, estas bebecitas que estamos creciendo nosotros en nuestro tiempo, debe de ser pura bendición, debe de ser pura dulzura, debe de ser crecerlos en amor, crecerlos en el ánimo, y cuando van creciendo más, ¿verdad? Animarlos en todo el sentido. ¿Qué palabras les damos a nuestros hijos? Ojalá que no sean palabras, así como decía nuestro pastor, alguien oyó que le dijeron inútil por ahí. ¿Qué ofensa más grande puede ser a alguien que le diga inútil? En descripción, nuestro pastor lo dijo en el último estudio, ¿verdad? No sirve para nada, ¿verdad? Onésimo, ¿estuvieron en el último estudio los que estuvieron aquí o no estuvieron? Nuestro pastor. Sí, pero ese se volvió el útil, el que sirve donde se pone, ¿verdad? Que Pablo no lo quería dejar, ¿verdad? Porque cuando hay un útil, porque cuando hay alguien que sirve, nadie lo quiere soltar. Todos lo quieren tener ahí, todos lo quieren tener en puesto. Y eso es lo que nosotros como iglesia del Señor tenemos que ponerle atención. Las palabras que salen de nuestra boca. Porque estamos oyendo mucho que las palabras que dicen otros. Mire lo que dice y nos va a dar aquí unos datos que por eso traje las notas. La importancia y el poder de nuestras palabras. Los científicos sociales, usó una gran palabra para mí. Yo digo los que estudian este fenómeno, porque ese es fenómeno en nuestros tiempos. Quienes estudian las redes sociales hablan acerca del contagio social. Contagio social. ¿Qué es eso? Contagio social es qué va a aterrizar en su mente y en mi mente. La pregunta es, ¿el contagio social puede ser bueno o puede ser malo? Eso depende de usted. ¿Qué es lo que está consumiendo de lo social? ¿Qué es lo que estamos levantando de los recursos sociales que están allí? Porque sí le aseguro que hay muchas y muy buenas cosas allí. Voy a levantar mi mano para decirle que al menos hay un canal que usted debe de visitar con frecuencia. Se llama el Oficial Iglesia de Dios Canaán en YouTube, ¿verdad? En YouTube, porque allí se quedan, al menos en ese. Hermano Dani, yo no sé qué tan activos seguimos en Spotify y otros medios, maneras de media que se usan, sociales, sermones y cosas que quedan allí. Yo no sé ni qué lenguaje usar porque me quedo atrás. En ese sistema, en esa memoria que no sabemos ni de dónde está, ¿verdad? Los gringos le dicen en la nube, ¿sí? En el cloud, porque no sabemos a dónde se queda, en el aire, ¿verdad? Y nosotros que usamos los medios sociales, ¿verdad? Los usamos, porque sí los usamos, tenemos que ponerle atención a esto. Hay un contagio que se está dando. ¿Qué beneficio nosotros estamos sacando de esto? Espero que no sea malo. Esto ocurre cuando las ideas, comportamientos y actitudes se propagan dentro de un grupo. Si alguien quiere la definición de contagio social, de esto que te estoy hablando yo aquí, allí la tiene y se va a quedar con usted permanente en el alumno. En ese párrafo, en el centro, así dice, ¿verdad? Contagio social, si yo le dijera, es cuando las ideas, comportamientos y actitudes se propagan dentro de un grupo social. Eso es lo que eso es, ¿verdad? El contagio social, y lo dice allí mismo el maestro, puede ser beneficioso o dañino. ¿Sí? Eso depende de usted. Mire lo que dice, me gustó esta última línea para que no vaya a quedar sin duda. Si bien los adolescentes son los que están propensos para el contagio social, escuche, son los que están propensos, ¿verdad? Los adultos no son inmunes. Hermano, deje de decir, yo no. Contagio social es todo, hermano, todo lo que nosotros le damos tiempo, ¿okay? Todo a lo que nosotros ponemos tiempo. Eso es hasta la televisión, ¿ok? Y la televisión convencional, como nosotros lo decimos, todo ese tiempo, qué bueno que tengo a Ronnie aquí enfrente, un dicho que me oyó toda la vida decírselo: un minuto que pierdes, jamás lo puedes recuperar. Jamás lo puede recuperar. Un minuto perdido es un minuto perdido. El tiempo no se puede regresar. No hay manera de regresar el tiempo. Bueno, tenemos un milagro en la Biblia, ¿verdad? En cuanto una sombra se regresó, pero eso es un evento único, sin igual para ese momento, para una confirmación, pero para decir que nosotros tenemos la habilidad de así como usted ahorra un centavito, ¿verdad? En su finanza, si usted es bien responsable y puede, en el tiempo usted no puede. Usted usa tiempo, o lo malgasta, o lo bien usa. Pablo dijo que lo usáramos bien.
¿Se acuerda de ese versículo? Que seamos buenos administradores, aprovechando bien el tiempo. ¿Se acuerda? No, yo no le estoy diciendo cuentos aquí. Esto es Biblia. Aprovechando bien, porque se puede aprovechar mal. Nosotros usamos el tiempo bien, porque tiempo mal usado, tiempo perdido, es tiempo escúchenlo, no recuperable, no recuperable. Y esto es lo que este ambiente, ¿verdad? Que no quiero tomar mucho tiempo en lo que es esta unidad principal, pero que podemos caer nosotros. Sí, los adolescentes están procesando. Hermano Noé, este es el maestro, ¿ok? Quiero culpar al maestro que esta es la introducción que me dejó para la unidad y decirle a ustedes que tenemos que, aunque vamos a hablar en estas lecciones a seguir de historia, en verdad la historia nos hace ver el problema que tenemos hoy. Y el problema que tenemos hoy es que nuestras prioridades no están en su lugar. Eso es lo que sucede. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que nuestras prioridades estén en su lugar. Al final de este párrafo dice: los adultos no son inmunes a la poderosa, y me gusta esa tremenda palabrota que usó el maestro, poderosa influencia social que ejercen las palabras de los demás. Sí ejercen las palabras de los demás. El último párrafo es bien cortito, dice, me voy a brincar el grande, Dani, que es el número 3 para nosotros en mis notas. Dice, por lo tanto, y este para mí concluye y es lo más importante, seamos cuidadosos con lo que otros, o sea, lo que entra por nuestros oídos, ¿verdad? Si otros están hablando, nosotros estamos oyendo. Dicen, y con la manera en que permitimos que lo dicen, moldee nuestras actitudes y opiniones. Hermano, no se ponga a repetir lo que usted todavía no sabe. No se ponga a repetir porque no importa quién lo dijo. Asegúrese que de verdad usted tiene una convicción del Espíritu Santo para decir, hablar algo acerca de un tema específico. No se ponga a hablar nomás porque lo oyó del noticiero de las 5 de la tarde, de las 10 de la noche, y porque él lo dijo, usted empieza a repetir cosas noticias como por ejemplo referente a Israel. Por ejemplo, en ese tópico un poquito fino y delicado. Tengamos cuidado. No podemos quedarnos repitiendo lo que un medio de comunicación, porque la mayoría de ellos, yo lo voy a decir sin miedo, son antisemitas. Empezando con nuestros medios de comunicaciones latinoamericanos hispanos. ¿Okay? Entonces no podemos quedarnos con esas ideologías en todas las áreas, ¿verdad? Y dije ideologías, lo dije bien, no dije teología. Dije ideologías que tienen referente a la perspectiva que se tiene. Nosotros tenemos que oír con claridad, que venga de una perspectiva bíblica, de un siervo del Señor con credibilidad. No cualquier holgazán que apenas apareció, que ni sabemos qué nivel de escuela tiene, ni cuál ha sido su transcurso y recurso. ¿Cuánta? Dijo el pastor, ¿verdad? El otro día, ahora déjeme llamarme casi doctor. Entonces, si soy un doctor aquí enfrente. ¿No lo dijo nuestro pastor desde aquí enseñando? ¿Cuántas escuelas dominicales y cuántos tiempos usted ha pasado? Eso quiere decir que en sus lomos, y le digo a usted también, descarga un doctorado de conocimiento, ¿verdad? Si con ese tiempo, entonces ya dejemos de minimizarnos y de tomarnos y de bajarnos, sino agarrar el puesto de responsabilidad que nosotros debemos de tener. Así que me encanta cómo el maestro cierra mire, estoy en la pura introducción de la unidad de la lección, no he llegado a la clase de hoy. Por lo tanto, seamos cuidadosos con lo que se dice, ¿verdad? Seamos cuidadosos con lo que decimos. También con lo que otros dicen, o sea, con lo que sale de nuestra boca, porque obviamente lo que oímos vamos a repetir normalmente. ¿Sabe que eso se vuelve como una canción? ¿Sabe cómo es que nos aprendemos los cantos? Vaya, lo traje a lo que nos toca siempre aquí en Canaán. Cantamos, ¿verdad? ¿Cómo nos aprendemos los cantos, mis hermanos? Le voy a decir cómo nos aprendemos los cantos. Repitiéndolos. Por eso no se canse, más bien éntrele cada vez más. Lo único que se está haciendo al volver a cantar el canto otra vez, se va a meter al disco duro. Si no lo sabemos, me incluyo, ¿verdad? Cuando ya vamos entrando en la nueva alabanza, la nueva adoración, nosotros sigámoslo repitiendo. ¿Sabe qué es lo que va a suceder? Que nos lo vamos a aprender, nos lo vamos a memorizar y va a entrar en nosotros. Voy de lleno, Dani, a la lección de hoy, La lección número 1 para nosotros dice los faraones, y los usó en plural porque está bien dicho.
Porque si yo retomo un poquitito de historia, lo que antecede a entrar a Éxodo, ¿qué es, mis hermanos? ¿Qué es? ¿Qué es el caballero antes de llegar a Éxodo? ¿A quién nosotros encontramos en el protagonismo central? ¿Cómo se llama ese caballero? José. José es el hombre que está, digámoslo bien, así como es en la historia bíblica, en protagónico, enfrente, dándose el lugar que le toca, el lugar que es, ¿verdad? Toda esta generación de Israel, o sea, Jacob, ¿verdad? Ha nacido y así empieza lo que es nuestro estudio hoy. Dani, si me ayudas con la Biblia, va a ser Éxodo 1:1. Yo voy a leer quizás unos cuantos versículos de inicio para empezar el mero Éxodo 2, capítulo 2. Perdón, 1:1 es el mero inicio del Éxodo. Si ya voy en 2, ya estoy adentro de la historia en Éxodo. Y yo voy a leer unos 6 versículos así rapidito, solo para decirle a dónde estamos. Estos son los nombres de los hijos de Israel, 1:1. Que entraron en Egipto, ¿con quién? Con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y aquí se nos dan los detalles, y José estaba con ellos. Cuando nosotros vamos a lo que es nuestro punto número 1 de la lección, nuestro punto número 1, y me voy a regresar en un ratito, Dani, eso es el 10 en mis notas. Punto número 1 de nuestra lección dice, mire, con esta claridad de que el pueblo de Israel se encontró, ¿verdad?, en una situación crítica. Y mire qué coincidencia, no es coincidencia. Le voy a decir por qué. Sí está ahí en las notas, ¿verdad? Sí está. Igualito que lo que tenemos nosotros, igualito lo que ustedes tienen. Nomás cambia una palabra, se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Qué dice? No se han dado cuenta en el título. Las parteras se oponen. ¿Y qué dice ahí arriba? Ajá, lo mismo, ¿verdad? Las parteras se oponen a la malvada orden de Faraón. Déjeme, me quedo en el tema actual. Parece que es tema contemporáneo. ¿No le parece? Es más, traigámoslo a nuestro ambiente. A mí no me da miedo. ¿A dónde vivimos, pues? ¿Y en qué ambiente nosotros estamos? Y yo voy a ser bien cuidadoso, mis hermanos. Yo creo que sí es bien propio que el que se para aquí debe de tener mucho cuidado al presentar cualquier punto. Y yo lo voy a decir sin miedo y voy a decir los 2 nombres para que nadie se me quede incómodo. Aquí nosotros no promovemos ninguna agenda de ningún partido político. Ninguna. Aquí nadie es demócrata, escuche, ni nadie es republicano. Aquí todos somos cristianos. Aquí la regla de valor sigue siendo la misma. Aquí no ha cambiado. Es simplemente cuál de estos dos, escuche, aquí en los Estados Unidos hay 2 partidos políticos principales, pero todavía sigue siendo cuál de estos 2 bandos alineados en política se apega más a la regla bíblica, y allí es donde la iglesia debe de estar. No hay para dónde. Dejemos del argumento de si es o no es, o mentira, no es mentira. Es tu postura. Y en este punto solamente tenemos que decir lo que la Biblia dice. En particular, estas mujeres aparecieron. Hay un faraón, ¿verdad? El faraón, la historia bíblica, estoy en la historia bíblica, que el hermano no es bien pobrecito para la historia bíblica, lo confieso. Así que quédeseme bien atento, ojalá no vaya a dejar un dato medio desviado allí. Si hay, lo corregimos con la Biblia, que es nuestro rector, lo corregimos rapidito. Murió aquel hombre que le abrió la puerta a José para convertirlo en el primer ministro, ¿verdad? Muere. Y cuando este muere, ya no es amigable, ¿lo podemos decir así? Todo lo contrario. Es más, voltea a ver al pueblo de Israel y ve en el pueblo de Israel una amenaza, ¿sí? Ve literalmente una amenaza. Y cuando ve una amenaza, el diablo también tiene ideas, hermanos. Hermano, que el Señor lo reprenda, dice nuestro pastor cada vez que dice el nombre de este individuo, de este carácter espiritual. Que el Señor lo reprenda. Sí, que el Señor lo reprenda. Todas sus ideas también. Vino con una idea macabra, con una idea fatal, con una idea. Usted póngale los dichos que le quiera poner a esa idea. Y la idea era
que había que exterminar, que en una manera eliminar el pueblo de Israel. ¿Cuál era la amenaza? ¿Cuál era la amenaza? La amenaza es que el pueblo de Israel en alguna manera, en detalles, estaban obedeciendo a lo que Dios les había dicho. Cuando Dios creó al hombre, ¿se acuerdan qué fue lo que le dijo? Que se fructificara y que se multiplicara. El pueblo del Señor no se detuvo. Estaba en ese ejercicio, en esa manera natural, para así decirlo, haciendo el ejercicio que el Señor. Pero mire que las ideas satánicas van a venir. Las ideas malvadas van a venir. Y el pueblo del Señor tiene que ver el odio de su propio líder. Mire, hermano, yo no quiero hablar de ideas y de cosas políticos. No quiero hablar de eso porque dan ganas de vomitar muchas veces, así para hablar un poco fuerte de todo lo que uno oye, porque por aquí dicen una cosa, pero a la hora de hacer sus acciones es otra. Eso es política, ¿verdad? Estoy definiendo política. Eso es política. Aquí dicen algo, pero a la hora de accionar dicen otra cosa. Lo peor de los casos es que cuando aquí dicen algo y lo que hacen allá es peor todavía que lo que dijeron allá. No solamente lo cambiaron, sino que es peor. Así que yo le voy a decir algo. Ustedes que tienen el derecho, ¿verdad? En este país es un derecho votar. Ejerzan en el nombre del Señor. Por aquellos de nosotros que todavía estamos retiraditos de practicar ese sufragio, por favor, practíquelo con mucha responsabilidad. Es un ejercicio como ciudadano que es de este país, debe de practicarlo. Y como cristiano, más. ¿Sabe qué las estadísticas dicen? La iglesia no está votando. No le voy a dar las estadísticas exactas. La iglesia no está ejerciendo. La iglesia se está quedando atrás. La iglesia, ¿por qué? ¿De dónde esa ideología tan pobre? Si es, la iglesia se ha visto involucrada. En este caso son 2 mujeres, mis hermanos. 2 mujeres. ¿No es del pueblo de Israel? ¿No son del pueblo de Dios estas mujeres? Sí son del pueblo del Señor. Y a ellas se llamaron, ¿verdad? Que yo le llamo qué privilegio de estas mujeres. Qué privilegio de mujeres. Cifra y Fúa. A ver si escoges nombre luego, Ronnie, para la niña. Cifra o Fúa. Los nombres se oyen allá muy casi hebreos. Nadie, no, ¿alguien conoce a una Cifra o una Fúa? No, creo que no. Creo que no es muy común en nuestra cultura. Pero son nombres que se encontraron y estas mujeres eran a las que, les digo algo, ¿con quién tuvieron el diálogo, mis hermanos? ¿Con quién era el diálogo? ¿Con quién era el diálogo que tuvieron estas mujeres? Porque a ellas fue que se les presentó Faraón, mis hermanos. Eso es como que a esta hora, ¿verdad? El señor Biden invite a, digamos, un par de nombres de Canaán, 2 mujeres de Canaán para la Casa Blanca y decirle, esta es la idea que quiero ustedes sean las promotoras a hacer, a tirar para adelante. Esta es lo que vamos a hacer. Mis hermanos, eso solamente es la promoción de odio y de persecución contra el pueblo de Dios. Eso es lo que exactamente esto es, ¿verdad? Y lo miramos de lleno en lo que son los versículos 15 y 16, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y habló el rey con las parteras, literalmente, de las hebreas, dice, una de las cuales se llamaba Cifra y Fúa. Y les dijo, ¿qué les dijo? Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis, ¿qué? El sexo, si es niño, ¿verdad? Si es hombrecito, ¿qué hay que hacerlo? Matadlo. Y si es hija, clase de idea. Déjeme me regreso a hoy. No ha cambiado. Es lo mismo. Lo digo. Sí se llama aborto. Y la iglesia no lo promueve. Y la iglesia no lo enseña. Es matar. Y yo sé que en estos días se oyen de perspectivas aún de derecha y de izquierda, de estos 2 bandos, ¿ok? En cuanto a cuánto es la postura es vida. Si Él es el dador de la vida, nadie la debe cortar.
Nadie, nadie. Él es el que dio la vida. Él es el que dio la vida. Ay, hermano Noé, usted tiene que ir un poquito más al ginecólogo y darse cuenta que hay veces que suceden situaciones donde no se tiene el control. Cuando no se tiene el control hay alguien que siempre lo tiene. Qué bueno que tenemos un pastor delante de esta iglesia que habla de estos hechos tan de cerca, tan de cerquita. ¿Sí? Usted ha oído el testimonio de nuestro pastor más de una vez, mis hermanos, ¿verdad? Y toca el alma oírlo cada vez, ¿verdad? Donde eres desafiado, donde tu creer, tu fe es desafiada en contra de lo que la ciencia dice, lo que el doctor está diciendo y a dónde te vas a posicionar. Y estar seguro que a donde te vas a posicionar es donde Dios te está diciendo que te pares, ¿verdad? En cuanto a esto. Y otra cosa, cuando hablamos de este punto, la iglesia tiene que tener mucho cuidado. Tenemos que ser bien sanadores. Hay mujeres que han pasado por allí por ignorancia, por situaciones. La iglesia no levanta el dedo para culpar tampoco, ¿ok? Nosotros todavía creemos en la restauración de las almas y en la recuperación no importa cómo eso se dio, si sucedió con consentimiento, sin consentimiento. Me abro un poquito, qué bueno que no está la hermana Cristina para tocarle estas memorias tan delicadas. Pero ustedes saben que somos padres de un hijo único, ¿verdad? Bueno, obviamente todos ustedes que están en Canaán lo saben, por si alguien allá lo oye grabando un día, yo soy padre de un hijo único. Porque en nuestras planes, ideas, sentires, eso fue lo que nosotros desde que nos casamos dijimos un hijo. Pero cuando Ronnie tenía, creo que allí alrededor de los 6 a 8, no me acuerdo exactamente ya la edad, hubo una inquietud de un segundo, ¿verdad? ¿Cómo decimos nosotros? Así decimos siempre, ¿verdad? El segundo, si es niño, que sea, por lógica, mis hermanos, el deseo, ¿verdad? Que sea niña, ¿verdad? Y si no, nosotros ya sabemos que lo que el Señor nos da de segundo, eso lo vamos a recibir contentos nosotros. Pero déjenme les cuento testimonio de esto, porque esto fue lo que sucedió, no era lo que buscábamos. A las 6 semanas del embarazo, para hacer cortito esto, Cristina, a las 6 semanas, 8 semanas, las hermanas, algunas tienen que tener bien de cerca esto, conocido ya, hubo pérdida, no se dio el embarazo, La palabra que se quiere usar, en inglés usan esa palabra bien fuerte también, ¿verdad? Miscarriage. Hubo pérdida. Aún en ese nivel, ya nosotros estábamos, yo celebrando. Bueno, los hermanos que me vieron en ese momento miraron nuestra emoción, porque era con emoción. Pero fue exactamente así como lo entendimos nosotros. Ya habíamos entendido habíamos decidido que era un bebé y fue nuestro deseo que fuera un segundo y ese segundo no se dio. Cuando ese segundo no se dio, ahí nosotros entendimos que una voz más alta nos dijo, no. De esos casos suceden mucho. Cuando yo le decía, cuando es con consentimiento al aborto o sin consentimiento, ¿verdad? Esas cosas que suceden, por favor, hermana, yo no estoy queriendo removerle, estoy segurito, más que seguro, que alguna o 2 o 3 de ustedes o más pasaron por ese proceso en algún momento y de seguro eso, ¿quiere que le diga algo? Es un proceso que en lo psicológico es peor que cuando ha parido, ha dado a luz normalmente. En el propósito es pérdida, para la mujer es pérdida, por eso es que se usa, eso es lo que es, Diga, hermano. Una muchacha inteligente, excelente. Si ustedes se meten voy a hacerle comercial, aquí voy. A esa F grande, ustedes mirarán los comentarios que pone el esposo de ella. Dígame, José. Sin duda.
Sí. Y lo venimos a orar a las 4 de la mañana acá. Y digo, el pastor, yo no tengo palabras. No tengo niños con síndrome de Down. Pero él me ha dicho una cosa. Dice, vamos a orar para que el Señor cambie esa situación en la casa. Entonces lo venimos a orar acá. Mire, el muchacho nació. Después, estudiando hasta a una escuela más después. Entonces el muchacho es inteligente. Ahí está, 27 años. ¿Qué tal si nosotros hubiésemos obedecido que porque teníamos un niño que verdaderamente estuvimos con él, hubiéramos tomado una decisión? Pero había un principio, porque nosotros habíamos acercado a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Cómo íbamos a hacer esto? Lo que la posición de la hermana. Tal vez ella a lo mejor que se había entregado al Señor cuando tomó una decisión, lo podía tener. Pero en el caso mío, ya estaba el poder de Dios en mí. Y le digo a mi esposa, mire, si ustedes me siguen acosando para que este niño sea abortado, le voy a poner una demanda. Tengo el número de usted, señorita, que me está hablando, el doctor, lo vamos a tratar la manera de tener esto. El niño va a nacer, sea que venga con síndrome de Down o no venga con síndrome de Down. Ahí está, creció, ahí está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, para los que oyen allá, yo sé que cuando hacemos esto, ya me di cuenta, no oyen los que se quedan allá. Voy a tener que repetir en un minuto los dos testimonios. Pero mi hermana Bonilla acaba de decirnos que Jenny, su última, ¿verdad, hermana Bonilla? Decimos los salvadoreños, la secaleche. Fue un milagro porque los doctores la amenazaron con síndrome Down y se decidió a quedar con su bebé, que lo que fue cuando yo dije, una muchacha muy inteligente, y lo digo con todo el peso de la palabra, pues Jenny, ¿verdad? La conocemos desde niña aquí en la iglesia y lo es. Hermano José testifica, en verdad, en el caso de dos de sus hijos, en el caso cuando Josué, aún en el caso de Edward después, ¿verdad? Y cómo deciden, a pesar, y en medio de eso, un embarazo de agua, que esos son, bueno, allí es donde la ciencia nos ayuda un poquito, no hay para dónde hacer, ¿verdad? No hay vida. ¿Okay? Voy a decirlo bien, hermano José, allí no hay vida, ¿ok? No hay vida, es una bolsa de agua creciendo que puede matar a su esposa, ¿okay? Eso se debe de decir como es, allí no hay vida y se tiene que interrumpir eso y se tiene que hacer quirúrgicamente, un médico tiene que hacerlo, ellos saben qué hacer a esa hora, pero a la otra, en la segunda ocasión, cuando Edward viene, ¿verdad? Y gloria a Dios, y oyeron el testimonio de lo que lo dijeron, se corre al altar, y el Señor empieza a dar esa palabra de confirmación para seguir así. Dani, ponme el slide 6. Voy a correr al menos al versículo principal de mi lección. No sé qué tanto voy a cubrir. Yo sé que ya toqué el punto 1. La persecución empieza, la persecución se da. Me falta un punto, pero quiero tocar de lleno qué fue lo que pasó en la lección que estamos hoy. Mire lo que dice este versículo. Es el capítulo 2, brincamos para adelante, pero este es el versículo central de nuestra clase. El versículo central, ahí lo tienen si lo quieren mirar allá arriba. Aconteció que después de muchos días, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El rey murió, ¿verdad? Murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel, ¿qué pasó con los hijos de Israel? Eran oprimidos, gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué hicieron? Clamaron. Para mí esto llega al, mire, me estoy brincando al último punto de la lección. Yo sé que yo siempre desordeno la clase, perdónenme, hermanos, pero ese es algunas veces quizás ya se volvió mi estilo, correr al final de la lección, porque creo que allí pesa lo que la clase de hoy tiene. Necesitamos a Canaán, a esta iglesia local se le está hablando con toda claridad en cuanto al punto de clamor, de oración, de búsqueda del Señor. Y creo que esto no es coincidencia. Cuando estamos en medio de tribulación, en medio de problemas, en medio de dificultades, tenemos que clamar al Señor. Tenemos que pedirle al Señor que Él sea el que nos ayude, ¿verdad? Y este es el caso. Dice que el pueblo de Israel, al ver, usted sabe que eran maltratados con la manera en que trabajaban, ¿verdad? Yo no se lo voy a describir, pero eran unos verdaderos esclavos, hermanos. Eran abusados, digamos las palabras, abusados, verdaderamente abusados. Esto es lo que el pueblo del Señor murió. Quiero usar una palabra, yo no sé si de decir bueno, pero el menos malo, dice nuestro pastor, ¿verdad? Murió ese rey que era menos malo que este que apareció, este que estamos viendo en el punto número 1, este que salió a decir matemos a los niños. Qué persecución más atroz. Yo quiero decirle, y no se me quita de la línea ni de la lengua, yo sé que es el Señor.
La iglesia tiene que seguir orando por este proceso que sigue. Yo sé que hay un ambiente político moviéndose en el ambiente, y más que político es espiritual. Por eso es que la iglesia tiene que involucrarse, ¿vio? Eso que yo le digo del sufragio y del voto, eso es una pequeñez, mis hermanos. Lo principal está en el ambiente espiritual. Nosotros tenemos que, para que las potestades, así como dice el apóstol San Pablo, como nos enseña, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra ningún hombre. Dele el nombre político al que usted le quiere dar. Fíjese, ahora sí voy a llegar a su punto. ¿Cuál es al que usted no le va? ¿Cuál es el que en su mente dice, no, esa no es? Entonces por eso es el que debe de orar más. Sí, porque no vaya a ser que el Señor ponga por el que usted desea que ponga, ¿verdad? No vaya a ser. ¿Quién es el que al fin del día, quién es el que quita y pone? ¿Ve? Por eso le digo, es Él, mis hermanos, es Él. Entonces nosotros tenemos que darle atención. El pueblo clamó. Le digo de un solo, ese es mi último punto de la lección de hoy. Si no llego, ya se los dejé desde aquí en una cápsula. No puede ser, hermano, más ¿cómo le diré? Importantísimo este ejercicio dentro de la iglesia. Hay un montón de prácticas que nosotros, se llaman disciplinas, ¿verdad? Cristianas, que nosotros debemos de hacer, pero creo que la oración, el clamor y el gemido se deben de dar. Allí están. Mire, no voy a tomar tiempo, creo que lo traje en mis notas, Dani, al final, ¿ves? Por esto es que mis notas me sirven a mí, porque yo no soy bueno para memorizar. Pero ponme el 19 y les voy a empezar a definir lo que es clamor. Mire lo que es clamor. Estas notitas que encontré, no me las dio el maestro, estas las encontré yo. Pero clamor es hablar en voz alta, a menudo en voz emocionada, o puede ser angustiada, puede ser las dos, emocionada o angustiada. La escritura habla del objeto de nuestro clamor, clamemos al Señor, es decir, levantemos nuestras voces. Hay veces que hay que subirle volumen a Él en un llamado de ayuda, como en el caso de 1 Samuel 7:8, Salmo 38:8, y no voy a ir a esos pasajes, Dani, solo son referencias. Salmo 107, 13 y 19. Cuando Pedro estaba hundiéndose, ¿se acuerda de esa escena? Se estaba hundiendo en las olas, hizo un clamor. ¿Y qué dijo? ¿Se acuerdan qué dijo? Sálvame que perezco. No había tiempo de hacer mucho, era soltar el grito de ayuda, de socorro que al Señor había que darle. Pero mire, termina con esta historia más conmovedora en este asunto de clamor. Ana oró con amargura. Tan amarga era la oración de Ana que el que la estaba orando no podía descifrar las palabras que esta mujer decía. Porque ¿sabe qué decía? Está borracha. ¿Se acuerda quién era el que decía? El pastor. El pastor era el líder de aquella casa, era el que estaba diciendo que aquella mujer era. Y eso lo digo sin miedo, mis hermanos. Fíjese, no importa la posición espiritual, cuando no hay discernimiento, podemos decir las cosas equivocadas. Lo repito, eso está como para ponerlo en notas y volverlo a grabar en piedra casi. Cuando nosotros decimos cosas sin discernimiento, mis hermanos, daños van a suceder. Y la clave es eso. Por eso es que cuando usted dé la palabra, por eso es que para que haya discernimiento tiene que haber entendimiento. Si hay entendimiento, habrá discernimiento. ¿Ah? Y discernir es poder escoger entre lo bueno y lo malo. Eso es discernimiento. De eso necesitamos. ¿No se acuerda quién fue el que pidió eso? Para gobernar a un pueblo. Yo soy muy chiquito, yo soy muy pequeño, y este pueblo es muy grande y las tareas que hay que hacer son muy grandes, pero dame a mí discernimiento para escudriñar, para buscar, para elegir, para hacer lo que sea bueno y lo que sea malo. Eso es lo que es. Entonces, si nosotros decimos nuestro clamor, Ana oró con amargura, una voz que se oía por ella, pero hablaba su corazón en sí, ¿verdad? 1 Samuel 1, 10 y 13, Dios escucha nuestros clamores. Y qué bonito lo dijo aquí esta nota, hasta nuestros clamores silenciosos. Yo se lo voy a decir sin miedo. Hay veces que usted ora sin tener que decir, ¿cómo lo dijo Pablo a los romanos, Marcelito? Con gemidos indecibles. ¿Sabe qué son gemidos indecibles? Ahorita le voy a hacer una muestra.
¿Dónde está la palabra? Esos son gemidos. Se oye con lamento, ¿verdad? ¿Oyeron el tono casi como de lamento? Eso. Hay veces que tenemos que dejar que el Espíritu ore, porque yo no sé orar. Fue el mismo apóstol el que dijo que agarra mi boquita, por no decir más grande, y úsala tú para orar como se debe de orar. ¿Sí? Porque él sí sabe. Él sí sabe. Él sí sabe cómo orar. Yo todavía estoy aprendiendo. Clamar en el 20, Danny, en el 20. Clamar al Señor significa revelar nuestra absoluta dependencia en nuestra expresión en palabras de Él, en nuestras súplicas llorosas. Reconocemos nuestras fragilidades humanas. No es el yo puedo, no es el yo soy fuerte. Es que en el clamor usted va a decir: ¿cómo te necesito? ¿Cómo te necesito? Yo no sé cuántos estuvieron aquí el viernes, pero tremenda enseñanza nos dejó el hermano Luisito de Zaqueo. ¿Sí? De Zaqueo. Mire, uno tiene que de verdad regresar. Yo sí, hermano Luisito, fui de los que oí de escuela dominical la historia de Zaqueo varias veces. Y le puedo cantar hasta el corito. Zaqueo siendo chaparrito, viviendo en Jericó. Cuando Cristo pasaba por ahí, ¿qué le dijo? Zaqueo, date prisa, porque a tu casa voy a... ¿Ves? Todavía me acuerdo hasta del corito de la clase. Lo quise hacer porque lo traigo fresquito. Pero lo que le quiero decir es cómo cerró el sermón nuestro hermano Luisito. Los que estaban aquí tienen que darse cuenta. Y hay un momento que no tiene que hacer este bullarasco que hace el hermano Noé. Yo no sé si es para tenerlos despiertos, que el Señor me deja o me inquieta a subir la voz, lo digo, a gritar. Pero hermano Luisito cerró el sermón en una manera muy, muy suavecita. Pero se sentía, ¿ve? Casi quiero decirlo, silenciosa. Pero había un ambiente, pero especial. Los que estuvimos aquí el viernes, tienen que secundar a ese sentir. Nuestros clamores no solamente muestran nuestra dependencia, muestran nuestra confianza. Confiamos en Él para actuar en nuestro nombre. Nos rendimos libremente a su perfecta voluntad soberana. Miren, mis hermanos, yo sé que el tiempo siempre nos gana. Y se me acabó el tiempo de la clase. Pero ustedes se saben esta historia, ¿verdad? A mí me tocó introducirles un poquito los faraones. Los faraones son malos. En verdad, en esencia, yo no sé si alguien identificó uno bueno en el Pentateuco. Por cierto, ¿quién escribió el Pentateuco? ¿Qué es el Pentateuco? Hay que dar la clase bien. Hay veces que nosotros los maestros nos dormimos y solo decimos unas grandes palabrotas teológicas. Son los primeros 5 de la Biblia, libros de la Biblia, mis hermanos. Que también hay un corito de escuela dominical que me sé. También se puede volver a eso la clase. Este clamor, mis hermanos, del que el pueblo del Señor fue, porque fue el pueblo del Señor cuando, mire, en este punto 12, lo voy a resumir así rapidito, porque el pueblo tiene que, ¿cómo el Señor usa? Un niño que estaba amenazado para muerte, ¿verdad? La manera como llega a la hija de Faraón, usted diga, yo no tengo los detalles, milagrosa, es la única palabra, un milagro, mis hermanos. Oiga, ¿a quién se le ocurre hacer una cajita bien, ¿cómo se le diría? Calafateada, ¿cómo sería la palabra moderna para hoy? No calafateada, pero bien insolada, ¿verdad? Una buena insolación para que flote y para que esa criatura, pero a la misma vez quiere decir que para que se oyera el llanto del niño, estaba destapada. Si pegaba en una piedra, si pegaba en algo, por eso es que le dijeron a la hermana mayor, ¿se acuerda que le dijeron a la hermana mayor qué hiciera? ¿Se acuerdan? No le quitara el ojo. Que no le quitara el ojo. Oiga, es que esa mamá estaba, mis hermanos. Ay, mis hermanos. Mire, es que nosotros tenemos unas grandes clases y el tiempo es el que nos falta para que saboreemos esto rico. Porque usted sabe que Moisés no solamente fue él la bendición para esta casa, ¿verdad? Porque él fue un Gerson, aunque no le llamaron Gerson. ¿Por qué no le llamaron Gerson, hermano Noé? Porque él se debió de haber llamado Gerson.
¿A dónde nació pues? De verdad, ¿dónde? ¿En qué país nació? Ayúdeme. Sí, en Egipto. Ajá. ¿Y era de hijos extranjeros también? Sí, ajá. Entonces, ¿no debió de haber sido Gerson? Ay, aquí es donde vamos a aprender un poquito de clase. Ay, el primer hijo de... Aquí hay un montón de Gerson que no se han dado cuenta. Mira, aquí tengo un Gerson yo, ¿ves? Que se llama Ronald, pero es Gerson. Ese primero, ¿verdad? Ese primero que a extranjeros le nace en tierra extraña, ¿verdad? O en el caso primera, ¿verdad? Quien haya sido esa primogénita que nació, Gersán. Ay, no. No, es el primer hijo que les nació. ¿Sí entendieron? Les di el significado. Porque el hijo de Moisés es el que se llamó. A él sí le dijeron, ¿verdad? Él sí se llama Gerson. A él sí se le nombró Gerson. Bueno, yo puedo testificarle que yo tengo un sobrino que así se llama. Y mi hermana así corrió a las notas bíblicas para darse cuenta que es mi primer sobrinito, por cierto. Es el primogénito entre los sobrinos, Gerson. Así que tiene el nombre bien marcado, Gerson. Dios mío, tiempo, ¿por qué no me das más? Faraón busca la vida de Moisés. Y obviamente esto fue evidente que buscó la vida de Moisés. Y fue evidente que cuando ve injusticias, alguien dice, ¿verdad? Que para hacer el bien no importa dónde. No, hay que tener cuidado. ¿Se acuerda lo que hizo Moisés, verdad? Vamos a hacerlo crecer rapidito. Ya lo pusimos en el río, ya llegó, creció. Ustedes han oído un dicho que cuando el Señor está haciéndole el llamado uno a uno a Moisés, Él dice que él no sabe hablar. ¿Se acuerdan? Y algunos creen que hay algún tipo de, o es tartamudez. Dicen que los que hablan más de un idioma son bien propensos a tener algún poquito de, solo por ese hecho en sí solo, no necesariamente, pero solo ese hecho en sí solo, y más si hablan más idiomas que eso. En el caso de Moisés, ¿se acuerdan cuál fue una de las cosas que él dijo que él no podía hacer? Que él no podía. Y allí los estudiosos pueden darse 2, 3 rounds entre los estudiosos en cuanto a eso. ¿De verdad Moisés no podía hablar? De verdad lo que él no quería era lidiar con el pueblo. Lidiar con ese pueblo, porque él sabía lo que le iba a tocar lidiar con un pueblo. Y él quería que alguien más se atreviera a hacer ese ejercicio de portavoz. Que no fuera él, ¿verdad? Y de todos modos el Señor, porque el Señor le dio otra boca a él. ¿La boca de quién le dio? ¿Se acuerdan? Ese es Moisés, ¿verdad? Y esta es la historia. Así que creció Moisés, salió, estoy en el 2.11 ya, en el punto 2, mis hermanos, estoy corriendo, en el 2.11. Dani, ni te dije, pero estoy en el punto 2, yo estoy en el punto 2, corriendo a todo lo que da. Faraón está literalmente buscando, ¿verdad? Moisés se creció, salió. Y en el 2.11, si me lo puedes poner, porque ese no lo tengo en mis notas, Dani. 2.11 dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en qué? De lo que estábamos hablando, en sus duras tareas. Y mire lo que miró. Y observó ¿a quién? A un egipcio que golpeaba. Ay, este hecho está bien marcado. Pregunta grande de un solo. Usted se sabe la historia. ¿Hizo lo correcto Moisés? Yo le respondo para que no vaya. No hizo lo correcto. ¿A eso lo mandó el Señor de esa manera? No. Dios no le había dado directrices precisas a él que esa. Es más, escuche el hecho tal cual. Sigamos el siguiente versículo para que usted mire que de verdad hizo lo incorrecto. Allí va a decir el 12, mira el 12. Entonces, ¿qué hizo? Y dijo nuestro pastor, yo no sé si fue con un derechazo, con un palo. Nuestro pastor dijo que un derechazo. Y si es un derechazo, ese tipo pegaba duro. Había sido entrenado ¿dónde? Hermano Fidelito lo está diciendo. En de los principales academias militares habidas y por haber. Entonces un golpe, una llave, usted no me pregunte cuál fue. El hecho fue que lo único que él se aseguró es que no hayan testigos, ¿verdad? Eso se llama indiscreción. Y nosotros somos hijos de luz.
Nosotros no nos escondemos para hacer nuestros hechos. Lo voy a decir sin miedo, aunque estos aparentemente muestren ser buenos. ¿Era malo lo que él de verdad buscaba atrás de este personaje? ¿De verdad era mal lo que él buscaba detrás de este hombre? Se llama justicia. Usted sabe que lo que él estaba queriendo era justicia. No, no era mal. Sino el hecho de que él se tomó la justicia y lo ve en sus propias manos. En sus propias manos. Y eso todavía no se le había mandado a hacer a él. Dije todavía, porque ¿a cuántos echó el Señor? Ve, me acabé la clase aquí ya de un solo. ¿A cuántos echó el Señor en aquel charco? Charco, digo yo, ¿verdad? Porque sí, mire, hay que explicar esto cuando uno dice charco. Digo y significa lo que digo. Porque los que, entre comillas, dicen que saben, dicen que el mar rojo por allí no llega más que hasta la rodilla. Ok, les digo yo a esos que debaten ese punto. Qué milagro más grande. El Señor ahogó en un desierto, en un charco, a todo un ejército militar. Más grande el milagro todavía. Ustedes le están dando más relevancia al milagro al decir que eso era un charquito nomás. Y que, sí, porque en el desierto no los pudo derrotar, pero en ese charco que ellos dicen, sí. Cierro porque este sí es el punto final. El pueblo de Dios clama. El pueblo de Dios clama. La vida de Moisés se presenta de esta manera. El pueblo de Dios clama. La parte que seguía del segundo punto, usted sabe cuál es, ¿verdad? Era la parte donde Moisés entra, están dos peleando, dos hebreos, ¿verdad? Y él entra y allí es donde se da cuenta que sí lo vieron, ¿sí? Para terminar la historia bien del punto 2, ¿lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí lo vieron, sí estaba delatado. Y cuando se dio cuenta que estos iban a empezar a chiflar, porque empezaron a chiflar, el chisme, ¿verdad? El chisme. Sale corriendo, ¿verdad? Sale corriendo la noticia y sale corriendo él también por su vida. Porque ¿para qué lo buscaba Faraón después? Así que déjeme amarro y presento la clase de hoy como la que es. Cuando hablamos de los personajes bíblicos dentro de Éxodo y Deuteronomio, hablar de los faraones, no, por favor, Moisés es el principal. Es más, él fue el que nos dejó las notas, ¿verdad? Sí, mis hermanos, amén, dígame a eso, ¿ok? Si usted no sabe, por quien tenemos dato escrito, él fue el que nos dejó los primeros 5 libros de la Biblia, Moisés, ¿ok? Para que quede claro, Moisés es al que todos los estudiosos hasta este día nos dicen que fue el que dejó los datos. Pero después de que este hombre es asediado, buscado, usted sabe lo que sucede en aquella historia bonita cuando él va huyendo, ¿verdad? Defiende a unas muchachas. Oiga, esos jóvenes que todavía andan pescando por ahí, como hermano, no habla así tan. Todo lo que hay que hacer es caballeros, que salga lo caballeroso, no lo caballo, lo caballeroso. Vámonos, Lachito, hermano Lázaro nos da clase en esa línea. El otro día lo extrañé cuando estaba tocando un punto. ¿Ah? Caballeros. Miren, mis hermanos, porque hay caballos, los pastores, ¿verdad? Estoy en la historia. ¿Alguien está conmigo o los estoy dejando solos? Aquellos que no les permitían a estas muchachas que venían a hacer el ejercicio allá a aquel pozo, ¿se acuerdan? ¿Ah? Y entonces, y aparece, ustedes no les van a dejar, no van a dejar a estas muchachas. Si se acababa de echar uno, venía de echarse uno allá atrás. A estos venía calientita esa mano todavía, dijo nuestro padre. Esa derecha todavía traía como que podía aterrizar en 2 o a 3. Y véngase usted para acá, ¿verdad? Y dice que les dio, y las muchachas llegaron testificando. Oye, allá anda un cipote que, papá, tuvieras ese cipote. Don Jetro, ¿verdad? Don Jetro, digámoslo bien, Don Jetro. Y usted sabe que esa historia termina diciéndole que una de esas 6 terminó ¿a dónde? Terminó, mire, terminó allí, mire. Una de esas 6 terminó allí. Anillo de matrimonio. Para los que están, hermano Ronald, usted está ansioso por llegar allí. Hermana Jackie, aunque no se haga usted, ya sé que igual o más. Les dije que hicimos un desorden de clase. Disculpen, hermanos. Pero voy a dejarles la respuesta, no la respuesta, lo que se le llama el cierre de nuestra lección, y es el llamado al discipulado.
Yo creo que lo tengo allí, Dani, no me acuerdo. Sí se los puse. Como seguidores de Jesucristo reconocemos nuestra jornada terrenal. Reconocemos que nuestra jornada terrenal, y se los puse en rojo para que lo miren, no siempre es fácil. Hermanos, no siempre es fácil. En ocasiones podemos sentir tentación de modificar nuestros valores, pero no lo haga. No comprometa sus valores cristianos. Párese firme en lo que ha creído en el nombre del Señor. No importa cómo los vientos políticos corran en nuestra nación. Usted párese en la palabra. En ocasiones podemos sentir tentación de modificar nuestros valores, juzgar a los demás o simplemente caer en ese dicho en inglés que dice presa del status quo. El fracaso es inevitable, va a suceder, pero no tiene, ¿verdad?, por qué ser el final de la historia. Es posible que vamos a fracasar. Dijo nuestro pastor recientemente, y yo he tenido mis fallas de repente. Y yo no he tenido las mías, yo he tenido un bonche, pero el Señor me sigue dando de su gracia y de su misericordia. Las buenas nuevas son que somos testigos de la bondad del único Dios verdadero. Esa sí es la verdad. Somos testigos del poder de Dios. Si nos acercamos a Él humildemente y nos comprometemos con la búsqueda de la justicia, podemos estar seguros de que sus oídos están prestos para escucharnos y sus manos listas para volver a otorgarnos su favor y bendición. Qué bueno que usted se queda con esas notas ahí y pueda volver a repasar y a repasar y memorices el llamado al discipulado de esta lección. Está buenísimo. Dios les bendiga en esta mañana.